Finalidad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es uno de los 5 poderes del Estado venezolano que tiene como fin representar a los electores de las entidades federales que los eligen como los diferentes sectores de la vida nacional, legislar para hacer las leyes que realmente requiere y necesita el país y controlar la actuación del gobierno nacional. Controlar la actuación del gobierno es una de las finalidades de la Asamblea Nacional, algo que ha sido objeto de mucha crítica durante los últimos tiempos. Se preguntan muchas personas qué está pasando con la labor contralora de la Asamblea, de los parlamentarios, hacia las instituciones públicas, hacia los órganos de la administración pública. ¿Cuáles son los alcances de esa función contralora que tiene la Asamblea? Sí, efectivamente, dentro de la función contralora hay muchísimas competencias que tiene la Asamblea Nacional y que menciona la Constitución, pero principalmente, para destacar en este programa, está el caso de la labor que realiza la Comisión de Contraloría, ¿no? En la investigación de problemas de corrupción, de delitos de carácter de la cosa pública, los llamados delitos de la cosa pública o que afectan el patrimonio del Estado. Y allí específicamente yo creo que es donde ha habido el gran déficit de la Asamblea Nacional durante todo este periodo, desde su existencia hasta ahora. La Comisión de Contraloría no ha trabajado lo suficiente, no se ha puesto a investigar los casos y ha concluido esas investigaciones. Muchas veces se reciben denuncias, pero muchas veces quedan en trámite y no llegan a decisión. Y pocas son las que llegan a decisión y luego llegan a un trámite ante la plenaria o ante la Fiscalía General de la República o ante la Contraloría General de la República. Yo creo que ese es el punto de inflexión más importante que hay que destacar de la Asamblea Nacional. Y ahí es muy importante que la Comisión de Contraloría tenga una participación plural, tanto de lo que es el sector oficialista como de oposición, y que se investiguen todos los casos de corrupción de todo tipo de funcionario público, independientemente del partido que sea. Tanto si es de oposición como si es de gobierno, si es alto rango o bajo rango, tiene que hacerse esa investigación para llegar a una conclusión, un informe que siempre se pasa a la plenaria de la Asamblea Nacional, y la plenaria de la Asamblea Nacional, si tiene que determinar una responsabilidad política, la determina, y de remitir eso a el Ministerio Público o a la Contraloría General de la República para que ejerza sus funciones ya desde el punto de vista de las acciones penales, sanciones de acuerdo a la ley contra la corrupción o de acuerdo a la ley de función pública o de acuerdo a la ley de la Contraloría. ¿Y existe esa pluralidad actualmente en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho aquí de pluralidad y se está obviando algo, que en la Asamblea Nacional hay más de 60 diputados de la oposición y 90 y tantos de la Revolución Bolivariana. Si tú tienes unos 60 y pico de diputados, creo que son 67 de la oposición, tú tienes pluralidad. Ahora, que no sea mayoría, esa es una decisión del pueblo, no son mayoría y no lo van a hacer. Eso lo decide el pueblo. ¿Hay pluralidad o no en la Comisión de Contraloría? Si tú tienes 67 diputados y esa misma proporción lo llevas a cada una de las comisiones y tú tienes diputados de la oposición y de la revolución en una comisión, eso es plural. Ahora, ¿ha interferido eso con las funciones de la comisión? No, eso es plural y la comisión, fíjate tú, yo pertenezco a la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, pero como diputado conozco lo que está haciendo cada una de la comisión y debe ser así. La Comisión de Contraloría, donde hay una representación de la oposición que refleja su presencia en la Asamblea Nacional, pues se reúne todos los miércoles y ha presentado casos en la plenaria después que se hacen las investigaciones. Lo que pasa es lo siguiente, cuando tú estás investigando casos de corrupción, no es igual a otros donde tú puedes hacer denuncia de personas, de funcionarios, si tú antes no tienes realmente concluido una investigación, porque le podrías provocar un daño a una persona. Sin embargo, gobernadores generalmente del proceso revolucionario, alcaldes, magistrados del Tribunal Supremo han sido realmente imputados de responsabilidad política en el desempeño de sus funciones por la Comisión de Contraloría. Muchas veces se ha solicitado la interpelación de algunos ministros inclusive. Bueno, pero es que la interpelación es otra cosa muy distinta. Tú puedes interpelar a un ministro porque hay una inundación. Pero no es parte eso de la participación o de la función contralora. No, pero por supuesto ya han ido, y los ministros han ido. No solamente la Comisión de Contraloría, cualquiera de las comisiones puede convocar a un ministro y ser interpelado, y él está obligado constitucionalmente, como cualquier ciudadano, debe comparecer si es citado por la Asamblea Nacional. Pero en el caso fundamental que me estás hablando de la Comisión de Contraloría,
todos esos funcionarios, cuando son, vamos a estar claros, cuando estos funcionarios son de la Revolución Bolivariana, sean gobernadores o alcaldes, y son sancionados por la Asamblea, eso sale. Cuando es un funcionario de la oposición, porque para la información hay gobernadores de oposición, hay alcaldes de oposición, cuando son sancionados, entonces se declaran perseguidos políticos. ¿Me está entendiendo? Se declaran perseguidos políticos. Entonces hay un juego político allí que es importante que nosotros pongamos sobre la mesa. Si el funcionario que yo te sanciono es del gobierno, está bien sancionado. Si es de la oposición, entonces es un perseguido político. Y ese es el juego político en que estamos ahorita en este proceso de transformación del país. La Asamblea Nacional además tiene funciones administrativas, funciones jurisdiccionales en algunos casos también. Tienen las comisiones permanentes, sí, y también se designan eventualmente comisiones temporales para investigar ciertos casos, ¿no? Pero más allá de esto, las decisiones en la Asamblea se toman de acuerdo a 3 tipos de mayoría. ¿Cuáles son? Sí, básicamente la mayoría simple, que puede darse con el voto de la mayoría más 1, es decir, la mitad más 1 de los miembros integrantes de la Asamblea Nacional, según el caso, o de los diputados presentes en la sesión o en la discusión correspondiente. A veces se tiene que contar de acuerdo a los integrantes que pertenecen al cuerpo, a veces de acuerdo a quienes estén presentes en la institución en la sesión correspondiente. Luego, la mayoría de las 3/5 partes que sirve o tiene que ver con lo que son la aprobación, por ejemplo, de leyes habilitantes, okay, y luego la mayoría de las 2/3 partes. 99 diputados. Exactamente, 99 diputados, y luego la mayoría de las 2/3 partes, que ya son las decisiones de mayor envergadura que debe tomar pues el Parlamento, por ejemplo, la elección, designación de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General de la República, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, todo eso. Convocatoria a la Asamblea Constituyente, reforma de la Constitución. Todas esas son decisiones que tienen que contar con el voto de 110 diputados o más. Efectivamente, así es, así es. Y entonces esas mayorías son las que ayudan o deben ayudar a construir acuerdos y consensos. ¿Por qué existen esas mayorías? Bueno, porque lo que busca la Constitución es que en esos temas no prive la opinión de un grupo político, sino se tome en cuenta la opinión de la minoría, la opinión de otros sectores de la población, de los diferentes partidos políticos, incluso si fueran minoría o tuvieran menos número, para buscar soluciones constitucionales políticamente viables y en paz, en sana paz, dentro del marco que establece la Constitución y dentro del marco que debe regir en una nación. Hay todavía muchas personas que hablan de que ha disminuido quizás la calidad en la actuación legislativa en Venezuela. Eso lo vamos a debatir más adelante. Nos quedan todavía también muchísimas preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Y además, cabe preguntarnos, ¿cuáles son los retos para este próximo periodo en la Asamblea Nacional? ¿Qué pasaría si se aminora o se reduce esa brecha de diferencia que hay entre los representantes del partido o de los partidos oficiales y de la oposición venezolana? ¿Cuál es el reto en ese momento? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo llegar a ese consenso que muchos venezolanos están pidiendo? De eso vamos a hablar ya al regreso de esta última pausa. Los dejamos con la buena nota. Ya volvemos.